Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se han preguntado qué encuentros cósmicos se esconden en los campos de asteroides inexplorados? Entremos en la historia. El capitán Jamie Moore no era un hombre sentimental. Años de minería de asteroides habían endurecido su determinación. Reemplazaba el idealismo juvenil por una comprensión pragmática de las realidades corporativas. La supervivencia en las implacables profundidades del espacio exige eficiencia, no compasión. Su nave, The Reach, era un testimonio de esta filosofía. Una nave utilitaria maltratada, optimizada para la extracción de recursos. No era un lujo, pero el zumbido de las operaciones diarias no podía ahogar por completo la persistente corriente subyacente de monotonía que conlleva ganarse la vida a partir de estas rocas desoladas. Jaime se reclinó en su desgastada silla de mando. Un suspiro se escapó de sus labios mientras examinaba los informes aburridos que aparecían en las pantallas. Taladros automatizados tallados en la extensión sin vida de otro asteroide. Los días se mezclaban entre sí. El aburrimiento era un adversario constante en una vasta extensión. Algo tenía que darle al capitán Lassie. La voz de su navegante crepitó. Ana rompiendo el silencio. Estamos captando algo extraño a larga distancia. Composición desconocida grande con forma de Jimmy, enderezado en su asiento, años de tedio, derretiéndose en un instante con forma de qué. Bueno, señor, parece un Snagger, uno grande dejando su silla. Jamie se dirige a la pantalla hueca. De hecho, la forma irregular familiar de un Snagger flotaba entre el caos arremolinado del campo de asteroides. Su silueta dominaba las lecturas del sensor, arrojando una larga sombra sobre la ruta. Planificada de la nave, estas enigmáticas criaturas eran material de leyenda galáctica masiva solitaria. Sus avistamientos eran tan raros que bordeaban el mito. Nadie entendía sus orígenes, sus motivos, solo que podían devastar campos enteros y naves lo suficientemente desafortunadas como para cruzarse en su camino un Snagger. Jamie respiró una mezcla de inquietud y fascinación, inundándolos. Esto podría ser un desastre o una oportunidad extraordinaria. Un murmullo onduló a través de la cubierta de mando mientras la imagen solidificaba el exterior áspero como una roca de la forma colosal innegable. Ana miró nerviosamente la trayectoria de la criatura con voz tensa. ¿Debo desviar el rumbo? El capitán Jaime tamborileó con los dedos en la consola. Su mente estaba acelerada. El protocolo de la compañía era claro. Evitar el contacto con formas de vida desconocidas a toda costa. Pero algo en este Snagger era diferente. Parecía curiosamente estático, a diferencia de los implacables. La deriva normalmente asociada con su especie. Mantenga el rumbo. Finalmente decidió ignorar el gas impactado detrás de él, pero cambió a escaneos pasivos. Veamos qué está haciendo este gigante mientras se acercaba con cautela. Los detalles comenzaron a surgir. No era un solo organismo como sugerencia la lectura inicial, sino una enorme carcasa parecida a un asteroide que albergaba algo más pequeño. Intrigada, Jamie ordenó un acercamiento más cercano. ¿Se está moviendo? Ana susurró con sus ojos pegados a la pantalla. Una fluctuación rítmica demasiado sutil para detectar desde lejos, ahora pulsaba a través de la masa central del Snagger. Formaba una formación con una sacudida de comprensión. Jamie entendió que esto no era un behemoth completamente desarrollado, sino algo mucho más vulnerable. Un joven travieso, lo que sea que protegiera. La concha que había construido alrededor de sí misma estaba vacilando. La criatura dentro luchaba, visualmente completa. Jimmy ordenó con su voz haciendo eco en el silencio. La exhibición hueca floreció con detalles sorprendentes. Una criatura pequeña segmentada retorciéndose dentro de su prisión rocosa. Tenía la piel ciega distintiva de su especie, pero sus movimientos eran de pánico y desesperación. El corazón de Jaime latía con fuerza en su pecho, una mezcla de precaución y una oleada inesperada de empatía. Toda su vida había escuchado historias de los obstáculos, anomalías peligrosas destructivas del vacío profundo. Pero aquí estaba uno, reducido a un infante indefenso. Su vida se desvanecía ante sus propios ojos.
Ana rompió el tenso silencio, su voz teñida con una mezcla de incredulidad y urgencia. «Capitán, no podemos dejarlo así. Es solo un bebé». Las palabras quedaron pesadas en el aire. Jaime sabía que tenía razón. Moral, éticamente, quizás, incluso biológicamente hablando, pero la parte racional de él. Gritó advertencias eran mineros, no niñeras, cósmicas, rescatar a una criatura desconocida, posiblemente de una especie destructiva, era un riesgo potencialmente catastrófico. Podría poner en peligro su misión, su contrato de compañía, sus vidas, señor. Estamos recibiendo una débil señal de socorro. Intervino el oficial de comunicaciones, agregando otra capa de complicación. Definitivamente, viniendo desde adentro. Jimmy miró a la joven criatura. Sus movimientos frenéticos se debilitaban minuto a minuto. La elección era Stark. Se da cuenta de la vuelta y deja que la naturaleza, por cruel que fuera, tomara su curso o intervenir y potencialmente cambiar el destino de ambas especies. Las reglas existían por una razón. Pero esto estaba más allá de cualquier escenario de libro de texto. Presionado su mandíbula, una ola de determinación lo invadió cuando la decisión se asentó como una capa pesada. Preparen un grupo de desembarco y llévenme Medic Bay en la línea, díganles que preparen el ala de cuarentena, vamos a entrar una onda de emociones encontradas. Shock, nerviosismo. Un destello de innegable emoción palpita a través de la cubierta de mando. Cada miembro de la tripulación conocía la gravedad de la orden de su capitán. El propio Jaime se sintió desgarrado, una sensación de riesgo, calculada luchando, y malestar subyacente. Había apostado en muchas cosas en su vida, superando límites por ganancias y supervivencia. Pero esto se sintió diferente. Esto era una apuesta sobre la cuestión fundamental de quiénes. Eran como especie, no solo mineros en busca de ganancias, sino seres capaces de compasión, incluso en medio de los vastos y fríos confines del espacio. Ana, siempre la voz de la razón, intervino con cautela. Señor, con el debido respeto, ¿no sería más seguro dejarlo morir ahí afuera trayendo una criatura desconocida a bordo? Su voz arrastró. Fuera de las implicaciones tácitas que pesaban sobre ella, Jaime la miró a los ojos con una mirada resuelta. Entiendo el riesgo. Esto podría ser un error catastrófico. Pero ¿qué clase de humanos seríamos si le diéramos la espalda a algo que claramente lo necesita? Tomamos precauciones, hacemos todo según las reglas, pero no ignoramos una súplica de ayuda, no si podemos hacer algo al respecto. La tripulación intercambió miradas nerviosas. Las palabras de Jaime tocaron una fibra sensible. Un recordatorio de su humanidad compartido en un ambiente diseñado para despojarla de ella. Era una apuesta, pero parecían instintivamente, tal vez tontamente dispuesta a tomarla. El grupo de desembarco se reunió con sorprendente eficiencia, años de simulacros solidificándose en una acción decidida. Ana, un destello de duda nubló su calma habitual. Atada a su traje ambiental junto a Jaime, ¿estás seguro acerca del capitán?, preguntó con un leve temblor en su voz. Jimmy, ascendiendo no por confianza, sino por necesidad, tan seguro como siempre lo he estado además. ¿No has querido siempre un poco más de emoción en tu vida? Una extraña sonrisa atravesó su fachada popa. La esclusa de aire se abrió con un silbido, la absoluta negrura del espacio se precipitó como una marea helada asegurada con ataduras. Jaime y Ana descendieron con cautela sobre la superficie llena de marcas del asteroide. Cada paso resonaba con un anillo metálico hueco, un recordatorio del entorno antinatural, mientras se acercaban a la enorme carcasa de enganche. Su escalada absoluta los invadió, su exterior áspero. Como una roca, latía al ritmo de la señal de socorro rítmica. Una fisura irregular lo suficientemente grande para que un humano pasara, marcaba su superficie un punto de debilidad en la fachada. Por lo demás impenetrable, con cuidado Jimmy y Ana avanzaron poco a poco hacia la abertura.
El interior cavernoso estaba sorprendentemente bien iluminado. Un débil bioluminiscente y resplandor emanaba de las paredes, arrojando una iluminación espeluznante sobre el espacio. Estaba antinaturalmente silencioso, la señal de socorro. Rítmica se amplifica. Dentro del espacio confinado, era el único sonido cortando a través del espeso silencio. El joven Snagger se levantó en el centro de la cámara, su cuerpo segmentado, golpeando contra restricciones invisibles. Sus placas blindadas eran opacas y frágiles signos de desnutrición o alguna aflicción desconocida con cada movimiento de encofrado. Otra lluvia de polvo y escombros caía en cascada de una forma que revelaba lesiones profundas y una preocupante falta de su típica especie de resistencia como una «Roca está peor de lo que pensábamos, Ana», susurró su voz apenas audible dentro de. Su casco tal vez ni siquiera sobreviva el viaje de regreso a la nave. El estómago de Jim se apretó su tiempo. Era limitado. Podemos manejar el lado médico concentrado en sacarlo de aquí. Desenganchó un soplete de corte de su cinturón de herramientas y se acercó mientras se acercaba al Snagger. Los movimientos de pánico se intensificaron. Múltiples pares de ojos brillando con una suave luz ámbar fija sobre ellos. No con el hambre sin sentido de un depredador, sino con un escalofriante destello de inteligencia y miedo. «Tranquilo, ahí», murmuró Jimmy. Trabajando rápido pero con cautela con la antorcha, el plasma abrasador atravesó la debilitada corazón con sorprendente facilidad. Cada siseo puntuado por un doloroso retorcimiento de la criatura en el interior, en cuestión de minutos se había creado una abertura considerable, el enganche, como si sintiera una oportunidad de libertad. Se lanzó hacia los huecos enviando una lluvia de escombros rocosos volando. Jaime y Ana se prepararon, pero la criatura no atacó. En cambio, se deslizó junto a ellos con sorprendente velocidad y agilidad, sus movimientos ahora más decididos que de pánico. El joven Snagger se detuvo en el borde de las cavernas. Su cuerpo se onduló antes de lanzarse a la esclusa de aire y al vasto vacío del espacio, momentáneamente atrapado en el duro resplandor de los focos del alcance. Parecía dudar como si estuviera desorientado por el repentino cambio de entorno. Jaime y Ana lo siguieron rápidamente. Sus ataduras se tensaron cuando emergieron al aire libre. La criatura flotó en el espacio. Sus segmentos blindados se flexionaron con un extraño ritmo exploratorio. La respiración de Jaime se atascó. Nunca había visto un movimiento infantil con este tipo de propósito controlado, le llamó la atención. Un delicado zarcillo que brillaba con bioluminiscencia se deslizó desde debajo de una placa blindada agrietada. Su punta rozó tentativamente un asteroide cercano antes de retroceder rápidamente como si estuviera probando el entorno. Ana habló por encima de la calma. Su voz era una mezcla de asombro e inquietud. Parecía estar comunicándose con la roca. Jaime miró fijamente. Su mente corría a través de las implicaciones. Los obstáculos eran conocidos por su habilidad para manipular rocas y asteroides. Pero esto era algo más. Una interacción directa, casi sensata. Extendió la mano con cautela, sus dedos enguantados rozando la superficie de un asteroide. «Nada, tienen una conexión», murmuró las palabras que apenas se escapaban de sus labios. «Un vínculo que ni siquiera comenzamos a entender». El joven Snagger pareció sentir su presencia. Sus ojos brillantes se volvieron hacia él con otra onda de movimiento. Se impulsó con una gracia asombrosa hacia el alcance. Sus apéndices como zarcillos bailaban con una fluidez que hinchaba su apariencia de roca. Un temblor recorrió la nave cuando el Snagger se enganchó suavemente al casco dentro de la cubierta de mando. La tripulación observará en un silencio atónito cómo los flujos de datos parpadean salvajemente. Los sistemas de la nave reaccionan a una presencia alienígena diferente a todo lo que habían registrado antes. «Señor». La voz del oficial de sensores cortó a través del silencio aturdido. «No, no entiendo. Está leyendo los sistemas de la nave trazando el diseño». Jimmy intercambió una mirada preocupada con Ana. Los movimientos del Snagger no eran meramente aleatorios. Estaba explorando con intención, aprendiendo las complejidades de su nave,
en un nivel que ningún escáner podría replicar. Esto era más que mera curiosidad. Era análisis informes de la Bahía Médica. ¿Están listos? Debo hacer que se preparen para la transferencia. Ana preguntó con una nota de vacilación en su voz. Normalmente firme. Jim se frotó los ojos. El cansancio lo invadía. Tenían que moverse rápido pero con precaución calculada en mi señal. Y que seguridad nos esperara allí. Por si acaso el viaje a la Bahía Médica era un borrón tenso. El Snagger se aferró al agujero aparentemente despreocupado a pesar de las alarmas estridentes y las luces de emergencia destellantes. Cuando entraron al ala en cuarentena, guardias armados tomaron posiciones, armas apuntando a la escotilla de entrada sellada. Jaime esperaba que su presencia fuera más por la tranquilidad es más que una necesidad real. El capitán, el médico principal, lo saludó. Una mujer llamada Harper, con un comportamiento serio que inspiraba respeto incluso en sus terribles circunstancias. Tenemos una unidad de contención extra grande, preparada con protocolos de aislamiento en vigor. Jim señaló y señaló que la compuerta se abriría. La dura luz estéril de la Bahía Médica inundó la habitación y proyectó largas sombras sobre el suelo metálico reluciente. El joven Snagger retrocedió un momento antes de avanzar a una velocidad que desvaneció su anterior fragilidad. Rodeó la unidad de contención con sorprendente agilidad. Sus zarcillos rozaron delicadamente la superficie lisa. «Le gusta». Harper respiró con un dejo de asombro que se abrí paso a través de su fachada selenica. Parece reconocer el propósito del espacio. Ana parece escéptica. Reconoce o prueba su nueva prisión. Jimmy levantó una mano. Silenciando el debate antes de que comenzara, las preguntas se multiplicaron más rápido de lo que podía encontrar respuestas. Veamos si cooperamos. Harper, ¿puede su equipo sedarlo de forma segura desde el exterior? Los medicamentos estándar pueden que no funcionen en la fisiología alienígena, pero podemos adaptar algo. Harper confirmó que tendremos una dosis de bajo impacto lista. En cuestión de minutos, mientras los médicos trabajaban, Jamie observaba los movimientos del enganche con una mezcla de fascinación y aprensión. Su inteligencia lo estaba inquietando, sus acciones eran deliberadas. Medido esto, no era una criatura sin mente, sino algo más enviado un escalofrío por su columna, al darse cuenta de que incluso sus aviones más cautelosos podrían ser completamente insuficientes. El sedante estaba listo, un débil silbido, resonando cuando fue inyectado en la unidad de contención. La respuesta del Snagger fue inmediato con un chillido discordante que resonó a través del casco de la nave, retrocedió estrellando su cuerpo segmentado contra la pared más alejada de su recinto. No está funcionando. Harper jadeó mirando con consternación como la criatura se agitaba en un frenesí de movimiento agitado. El médico se apresuró a buscar controles aumentando la dosis. Capitán Jimmy sabía su pedido, incluso antes de que fuera hablado. «Entra ahí, te cubriré». Harper no necesitó la orden 2 veces. Con la velocidad de la práctica, se puso un traje, en viro, voluminoso, un inyector adicional agarrado en su mano enguantada. La escotilla de contención se abrió y Jamie agarró su arma. Su corazón latía contra sus costillas mientras observaba al médico entrar al Snagger debilitado, pero lejos de estar sometido, se volvió hacia Harper. Sus ojos brillantes parecían quemar a través del casco, calculando. Jamie se tensó, listo para disparar, pero no hubo ningún ataque en su lugar. Con un movimiento sinuoso, que bite, su volumen, la criatura se acercó exponiendo una parte de su parte inferior. Maltratada, Jaime bajó su arma. Confusión. Wearing with instinct. Harper, igualmente sorprendido, de nuevo dudó. Antes de acercarse con cautela, se agachó manteniendo su voz suave mientras hablaba tranquilo. «Está bien solo. Vamos a ayudar el Snagger». Mantuvo su posición el área expuesta, revelando una roja de lesiones pulsantes, signos de una enfermedad desconocida o lesión interna vacilante. Harper extendiendo la mano suavemente, colocando el inyector contra la tierna carne, un obturador. Onduló a través del cuerpo de la criatura,
pero no hizo ningún movimiento para atacar con la inyección completa. Una ola de alivio invadió a Jamie momentos después. El Snagger agitándose ralentizó sus movimientos, volviéndose lento finalmente con un último suspiro de alivio, se desplomó al suelo, sucumbiendo al sedante. «Bien seré, Ana», susurró por encima de los Cals que confiaba en ella. Harper emergió de la unidad de contención, una mezcla de euforia y cansancio escrita en su rostro. La fisiología de la criatura es fascinante, destacado, resistente, pero sensible a la hipnosis en ciertas áreas. Esto podría explicar su angustia. Dolor, no agresión. Lo llevó a buscar contacto mientras el médico aseguraba al sedado Snagger para examinarlo. Jaime se encontró mirando el recinto vacío. Su mente zumbaba el encuentro. Lo inquietó confianza. Entendimiento mutuo. Se suponía que sería un rescate simple, pero con cada minuto que pasaba, simple. Parecía más y más lejos de la verdad. Capitán, en su voz, irrumpió en sus pensamientos. Tenemos un problema. Múltiples naves no identificadas simplemente saltaron al sistema. Su trayectoria tragó saliva. Se dirigen directamente hacia nosotros. Una oleada de adrenalina corriendo por las venas de Jim. La llegada abrupta de naves desconocidas apenas minutos después de su encuentro aparentemente pacífico con el Snagger desencadenó una reacción en cadena de alarmas en su mente. Esto no fue una coincidencia. Ana sensor completo. Barrido. Quiero saber con quién estamos tratando y cómo diablos nos encontraron tan rápido. Gritó en el Comhel maniobras evasivas defensa, esos generadores de escudo en línea ayer el puente del alcance. Formación girando su vista hacia el alcance. Observar con inquietud cómo una onda de energía se elevaba a lo largo de su casco. Un arma diferente a todo lo que había visto antes. Ana chilló. Prepárense para no sé qué. Una ola de fuerza diferente a cualquier impacto físico barrió la nave. Las alarmas aullaron, el conso se encendió y los miembros de la tripulación fueron arrojados de sus asientos. Jaime se estrelló contra la silla de mando. Una sacudida de dolor atravesó su cuerpo, seguida de un entumecimiento desconcertante cuando su visión se aclaró. La pantalla mostró el alcance, una deriva, escudos parpadeando erráticamente. Las naves atacantes parecieron momentáneamente aturdidas, pero ya se estaban reagrupando para otro ataque, y detrás de ellas, el joven Snagger liberado de su prisión rocosa flotaba a la deriva. Expuesto e indefenso, el caos llovió a bordo del alcance. El pulso de energía alienígena había causado estragos, eliminando las comunicaciones internas y enviando sistemas vitales a la deriva. Jaime luchó por ponerse de pie. Una ola de náuseas lo invadió mientras la nave gruñía bajo él un bombardeo implacable de explosiones de energía. Informe de daños rugió sobre las alarmas estridentes. Voces frenéticas crepitaron de vuelta. La calma, una letanía de averías resonó en el puente. Escudos al 20% y fallando reactor principal, desestabilizando brechas de casco en las cubiertas 4 y 5, su corazón se hundió. Estaban a punto de ser lanzados a Oblivion con una maldición estrangulada. Jaime inspeccionó la pantalla táctica. Las naves atacantes, aparentemente inmunes a sus contraataques, se estaban centrando en la matanza. El joven Snagger indefenso quedó atrapado en el fuego cruzado. Un plan desesperado desató en su mente una apuesta temeraria alimentada por una oleada de instinto protector. Ana cortó la energía a los sistemas no esenciales. Desvió todo a los motores. Su voz sonó con una determinación que desmintió su agitación interna. «Capitán, no puede hablar en serio», Anya respondió alarma. Evidente en su tono que noqueará nuestras defensas por completo. El tiempo se sintió como arenas movidas deslizándose a través de su agarre. «Confía en mí», gruñó Timón. Objetivo. El campo de asteroides trama un accidente. CP.
Sus palabras se interrumpieron cuando un destello cegador quemó los sensores. El «Alcáncese» cerró violentamente, un grito agonizante de metal torturado, desgarrando su casco. Las luces del puente parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en la oscuridad rota, solo por el inquietante resplandor carmesí de los sistemas de emergencia. Reactor principal. Crítico. Una voz aterrorizada ahogada en la oscuridad. Ana. La voz de Jim. Ahora apenas un susurro estado. El silencio colgaba pesado en el aire roto, solo por las respiraciones ásperas de la tripulación y el gemido incesante de su nave dañada. Luego un rayo de luz atravesó la penumbra cuando la consola de Ana volvió a la vida. Su voz tensa pero viva atravesó el pesado silencio. Capitán, estamos en el campo de asteroides. No sé cómo los sistemas son. Un desastre, pero estamos vivos. Alivio mezclado con un pavor creciente mientras Jamie inspeccionaba los restos, que una vez fueron su cubierta de mando. Las chispas bailaron sobre las consolas destrozadas, lanzando sombras grotescas contra las vigas de metal retorcido. Milagrosamente su tripulación estaba viva, maltratada, pero respirando. Habían sobrevivido, pero apenas un barrido completo del sensor. «Y que alguien me traiga una linterna», dijo con voz áspera. Un tenue rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando una escena de devastación absoluta. Era un testimonio de la robustez original de su nave, que alguno de ellos viviera para contarlo, mientras los sistemas volvían a la vida. La sombría realidad se hizo clara. El alcance estaba casi parado. Los escudos estaban fuera de línea. El reactor principal chisporroteaba erráticamente y las comunicaciones internas eran irregulares en el mejor de los casos, y mientras la luz de la linterna barría el campo de asteroides, el corazón de Jaime se le atascaba en la garganta. El joven Snagger, maltratado y vulnerable, flotaba entre los escombros aparentemente ileso por el caos. Sin embargo, explotó con actividad, las luces de advertencia destellaron mientras la tripulación se apresuraba a sus puestos. El zumbido de los motores de la nave se intensificaba un poco, empujándolos a regañadientes del campo de asteroides, la silueta del joven Snagger todavía visible en los escáneres externos. La voz de Ana se cortó y se concentró. «Capitán, estoy captando 3 naves de tamaño mediano, configuraciones militares y ninguna marca reconocida». Una nota de terror se deslizó en su tono. «No son traidores. Ninguna facción establecida». «Reconozco carroñeros». Jimmy murmuró, su mente corriendo con posibilidades. Tal vez estos carroñeros rastrearon la inusual firma de energía emitida por el Snagger con la esperanza de capturarla. Si es así, no tomarían con agrado que los forasteros intervinieran. Podría ser peor, dijo Ana con gravedad. «Señor, estoy detectando fuego de armas. Hay algo más ahí afuera. Algo grande y está atacando la formación. Snagger». El estómago de Jim se revolvió cuando las piezas encajaron en su lugar. Esto no se trataba de simple salvar. Estos desconocidos como Salant estaban aquí por una razón. Una razón relacionada con los enganches, tal vez atraídos por los gritos agonizantes de la joven criatura, y ahora el Reach y su tripulación estaban atrapados de lleno en el medio de algo terriblemente grande. Todos los hombres se preparaban para un enfrentamiento hostil. Espetó una sensación de resignación cansada, instalándose sobre él. «Vamos a tener que luchar para salir de esta una energía tensa». Ondeó a través de la cubierta de mando mientras la nave se preparaba para el combate, el zumbido una vez pacífico de la maquinaria minera fue reemplazada por la preocupación de los generadores de escudo y el sonido metálico de los sistemas de armas que se bloqueaban en su lugar, pero debajo de la acción disciplinada, un destello de miedo bailó en los ojos de la tripulación. No era un escenario para el que ninguno de ellos se hubiera entrenado para luchar contra enemigos desconocidos sobre una criatura alienígena en las profundidades de un territorio inexplorado. La voz de Ana cortó a través de la tensión, transmitiendo actualizaciones de sensores con una calma práctica. «Los objetivos han adquirido el proyectil.
de Snagger están iniciando el bombardeo. No reconozco el armamento, algún tipo de pulsos de alta energía. Jim obtuvo. En Grim Fascination, mientras la pantalla del sensor brillaba con una luz antinatural, la enorme carcasa exterior del Snagger brilló y luego se rompió en los puntos de impacto enviando una cascada de escombros rocosos a través del espacio. Sus instintos gritaban que se alejara para preservar su nave y tripulación, pero una lealtad más profunda se retorcía en sus entrañas al dejar que la joven criatura muriera después de que la trajeran a bordo. No era una opción que pudiera soportar. «Timón, mantén la posición», ordenó ignorando las miradas de sorpresa de la tripulación de vuelo. «Apunten sus armas, fuego defensivo, solo traten de hacerlos retroceder». El alcance se estremeció cuando sus modestas torretas escupieron ráfagas de fuego láser hacia las naves desconocidas. El contrato fue poco más que una molestia, una súplica desesperada para ser notado, para hacer que el enemigo los viera como una amenaza. Para su sorpresa pareció funcionar. Una de las naves golpeadas por The Barrage se rompió. Las naves atacantes habían reagrupado sus siluetas depredadoras Stark contra la oscuridad del espacio. No pasaría mucho tiempo antes de que terminaran el trabajo. Su ataque inicial había comenzado. La voz de Ana cortó la tensión. «Capitán, se están movilizando de nuevo. Con nuestras armas fuera de línea no hay forma de que podamos». Se quedó callada, no queriendo pronunciar lo inevitable. Una ola de amarga frustración invadió a Jimmy. Habían tomado un riesgo monumental para salvar a una criatura y ahora todos estaban a punto de pagar el precio máximo por ello. Sin embargo, un destello de desafío brilló en sus ojos. Esto no había terminado todavía. «Timón, ¿podemos maniobrarlo todo?», preguntó. Su voz estaba cargada de una esperanza desesperada. Un silencio tenso siguió y luego un destello de respuesta. «Negativo. Señor Propulsión, es principalmente escoria. Puedo darle un poco de control de actitud, pero eso es todo». Jaime absorbió el golpe. Su mente corría. No podía luchar. Apenas podían moverse, pero el campo de asteroides podría usarse para su beneficio después de todo. Una idea tan descabellada e improbable como comenzó toda su situación. Para tomar forma. Ana escanea los asteroides. Jamie ordenó su voz crepitante con una mezcla de desesperación y estrategia calculada. «Necesito lecturas de densidad. Desordena todo lo que puedas encontrar». Ana parpadeó confundida, anulando momentáneamente su enfoque habitual. «Pero señor, con nuestros conjuntos de sensores dañados y los escombros. Simplemente hazlo». «Jamie», espetó. «Tengo una idea. Podría ser la cosa más loca que hayamos intentado, pero es todo lo que nos queda». Se volvió hacia el oficial del timón, una joven tensa llamada Ellis. «Una vez que Ana nos encuentre un objetivo, quiero que me des un empujón lo suficiente para ponernos en curso de colisión. ¿Puedes hacer eso?» Ellis pareció momentáneamente desconcertada. Antes de que la chispa de comprensión se encendiera en sus ojos, una sonrisa sombría arrugó sus labios. «Yo, capitán. Solo apúntame en la dirección correcta». Una ráfaga de actividad pulsó a través del puente. Dañado, Jaime se apoyó contra la silla de mando, una mezcla de miedo y desafíos, resueltos surgiendo a través de él, iban a convertir su nave paralizada en un proyecto improvisado usando las densas rocas del campo de asteroides como escudo y arma final, desesperada. La voz de Ana atravesó el tenso silencio. «Capitán, tengo algo. Hay un asteroide grande, lectura de densidad increíblemente alta. Si impactamos Jimmy, no la necesitaba para terminar. No se trataba de ganar, sobre ahuyentar al enemigo. Se trataba de ganar tiempo, sobre proteger a la extraña criatura joven en la que habían apostado todo. Se trataba de desafío, un acto final de resistencia contra posibles probabilidades». Mercado rugió. «Timón, prepárate para el impacto». El alcance gimió en protesta. Cuando el último de sus propulsores auxiliares los empujó hacia el objetivo elegido, el asteroide se hizo cada vez más grande en las ventanas. Su superficie áspera y picada, un testimonio de incontables eones en el espacio profundo. «Prepárense para el impacto». La voz de Jaime retumbó a través de la nave maltratada. La colisión fue brutal.
una cacofonía de metal retorcido y roca rompiéndose. La sacudida envió a los miembros de la tripulación a volar, a pesar de los arneses de choque. La alarma sonó en Discord, y luego se quedó en silencio abruptamente mientras todos los sistemas restantes se apagaban violentamente. Jaime fue derribado de cabeza contra los restos de la consola táctica, el dolor abrasador seguido de una oscuridad dichosa. Un destello de movimiento en la pantalla del sensor captó la atención de Jaime. Entrecerró los ojos, luchando por enfocar en medio del dolor punzante en su cráneo y el giro desorientador del alcance lisiado. El joven Snagger, en medio del caos arremolinado de roca destrozada y metal astillado, no solo estaba a la deriva, se estaba moviendo con un propósito. Cada cambio sutil de su cuerpo segmentado parecía correlacionarse con un asteroide que se desviaba de su curso. Al primero parecía aleatorio, pero comenzó a surgir un patrón. Los asteroides rebotaban entre sí, lanzándose hacia las naves enemigas con una precisión asombrosa. Ana hace zoom. ¿Qué está haciendo?, preguntó Jimmy con voz áspera mientras luchaba por ponerse de pie en medio de los restos de su puente. Los miembros de la tripulación estaban magullados, pero definitivamente vivos. Regresaron a sus estaciones destrozadas. Ana jadeó. Está guiando los escombros. Capitán, como proyectiles. Jimmy sintió una oleada de incredulidad luchando contra la adrenalina imposible. Seguramente todavía no la evidencia se desplegó ante sus ojos. El joven Snagger, sus zarcillos, ondulando con energía bioluminiscente, estaba orquestando el caos. No era un infante indefenso, era un genio táctico, usando las mismas fuerzas dirigidas a su destrucción. Como un arma, un grito resonó desde la estación de sensores, una de las naves enemigas. Hull se rompe. Está recibiendo graves daños. Euforia cruda y primal burbujeó dentro de Jimmy. Todavía no habían terminado. Él se volvió hacia el timón. Ellis, ¿puedes darme algún tipo de control, incluso una ráfaga corta? La joven mujer que se curaba una herida sangrante en la cabeza encontró su mirada con feroz determinación. Solo un empujón. Capitán, eso es todo lo que puedo manejar. Y luego depende de la gravedad. Jamie. Inclinado con una sonrisa sombría, agrietándose los labios hinchados, escaneó los monitores restantes, un plan frenético tomando forma en su mente. Ana. Objetivo. El trozo de escombros más grande que puedas encontrar. Dame una trayectoria. Mientras observaba ella, trazaba furiosamente un curso, tomando en cuenta el impulso del alcance lisiado y el caos implacable del campo de asteroides. Listo. Ella llamó a un nervioso Edge. A su voz. Helm. Dame. 15 segundos de empuje. Ahora, Jamie rugió golpeando su puño sobre los restos de la consola de comando. El alcance se estremeció en una última protesta desafiante pateando la nave. En un curso peligroso en la pantalla, el corazón de Jaime latía en su pecho mientras su camino se alineaba perfectamente con la trayectoria calculada de Ana, y allí, precipitándose hacia ellos, había un enorme trozo de asteroide. Un ariete improvisado se preparó. Esta era su última jugada contra probabilidades abrumadoras y en el centro de todo el joven Snapsager, el catalizador. Para esta apuesta desesperada tejió su cuerpo segmentado con una última ondulación precisa. El enganche empujó el asteroide. Masivo. Colisión. Un destello de luz cegador. Un rugido ensordecedor. Luego silencio. Jaime despertó a la oscuridad. Un dolor sordo palpitando en su cráneo. Gimiendo, buscó a tientas una luz. Una sensación de terror lo carcomía. ¿Habían sobrevivido? El silencio era ominoso, roto solo por las respiraciones entrecortadas de su tripulación, que resonaban en la cáscara en ruinas de su nave. Ana, su voz se quebró por el desuso. ¿Alguien allí? Parpadeos de luz perforaron la oscuridad, cuando el sistema de emergencia cobró vida. La escena que lo recibió fue de absoluta devastación. El puente era una zona de guerra retorcida de consolas destrozadas y cableado expuesto. Pero a través de las ventanas rotas se veía una escena diferente. El campo de asteroides,
Una vez un remolino de escombros y metal parecía extrañamente quieto. «Señor, necesita ver esto». La voz de Ana ronca desde una unidad tranquila. Apenas aferrándose a la vida, se arrastró a través de los restos hacia la ventana. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y anticipación. La vista que lo recibió lo hizo jadear. Las naves enemigas se habían ido no paralizadas. Los escombros aniquilados marcaban los lugares donde una vez flotaron amenazadoramente, y en la distancia el joven Snagger flotaba serenamente. Su brillo bioluminiscente pulsaba en patrones rítmicos, vibrantes, estaba ileso, victorioso. «¿Pero cómo?», susurró Jimmy. La incredulidad lo inundó. Habían sido superados irremediablemente segundos de la aniquilación, pero de alguna manera habían prevalecido. Anya, su rostro surcado de mugre, ofreció una sonrisa temblorosa. «¿Recuerda lo que dijiste, capitán, sobre tomar precauciones haciendo todo según el libro? Bueno, a veces hay que romper el libro de reglas y arrojar una roca gigante en su lugar». Una ola de triunfo agridulce lo inundó su imprudencia, su decisión de salvar a una criatura de origen desconocido. De alguna manera los había salvado. A su vez, él inspeccionó el puente en ruinas, los ecos de los miembros de la tripulación, heridos que comenzaban a agitarse. Habían pagado un alto precio, pero habían sobrevivido contra riesgos impensables justo cuando la esperanza comenzaba a parpadear una púa afilada tocando la matriz de sensores. Jimmy y Anya intercambiaron una mirada sombría. Sobrevivientes, refuerzos enemigos, sus dedos se cernieron sobre un panel de maltratado listo para un último acto desesperado. Entonces la lectura del sensor aclaró un solo punto. Apareció creciendo rápidamente. Era una nave, pero de un diseño que Jamie nunca había visto antes, elegante, angular y con la misma bioluminiscencia distintiva que el capitán de la Snagger. La voz de Ana estaba cargada de asombro. «Creo que podríamos tener algunos visitantes». Un silencio tenso envolvió el puente mientras la nave desconocida se hacía más grande. Sus marcas bioluminiscentes brillaban. En el vacío, empequeñecía el alcance. Incluso en su estado maltrecho, había una gracia, un poder contenido en sus movimientos que envió escalofríos por la columna de Jaime. Esto no era un rescate, sino un ajuste de cuentas. Tragó saliva con fuerza. Su mente corría con posibilidades. Si hubieran cometido involuntariamente un acto de agresión contra los Snags adultos, ¿era esta una retribución por interferir en algún derecho de paso natural? «Ana, salúdalos», ladró, enderezándose para proyectar un aire de autoridad, a pesar de su cuerpo dolorido. No responde. «Señor», Anya respondió, su voz tensa por la ansiedad. «No recibo frecuencias de comunicación estándar». Dudó. «Hay una señal, pero no puedo descifrarla. No se parece a nada en la base de datos». La enorme nave se acercaba cada vez más. Con una sacudida de terror, Jimmy se dio cuenta de que podía destruir su nave paralizada sin sudar. Su apuesta los había llevado a este precipicio. La supervivencia depende del capricho de una poderosa fuerza alienígena. De repente, el joven Snagger silencioso hasta ahora comenzó a latir con energía frenética. Sus tentáculos se extendieron no hacia la nave sino hacia los restos del alcance. Jamie observó en silencio atónito, mientras una onda se disparó a través del maltrecho HL para su asombro. Los sistemas dañados de la nave parpadearon a la vida. Las luces chisporrotearon en los canales. Se crepitaron. «Es su puente con nuestros sistemas», Ana exclamó, incredulidad en su voz. La nave desconocida ralentizó su forma angular flotando justo más allá del campo de asteroides. Entonces la consola de comunicaciones cobró vida no con pitidos y crepitaciones, sino con una voz, o más bien una presencia, que llenó el puente resonando dentro de sus propias mentes. Era profunda, resonante, en capas con una complejidad que desafiaba el lenguaje. La tripulación se congeló intercambiando miradas con los ojos abiertos.
Este no fue un intercambio de palabras, sino de imágenes, sensaciones, un torrente de conceptos crudos. Y en el centro de este torrente estaba el joven Snagger, traduciendo mediando su bioluminiscencia, reflejando la intensidad del intercambio. Jaime sintió una ola de comprensión inundándolos, no de palabras específicas, sino de gratitud, intencional, reconocimiento, un reconocimiento de parentesco. El Snagger adulto no era aquí para castigar, pero para conectar, mientras el abrumador intercambio mental se calmaba. Una sensación de días, WW, se instaló sobre la tripulación. No era solo comunicación, era un vistazo a una forma completamente diferente de sensibilidad. Los Snags se dieron cuenta con asombro. Poseían una inteligencia mucho más profunda que el mero instinto. Ana fue la primera en romper el silencio. Capitán, ellos saben lo que hicimos Jimmy mirando su mente nadando. Con las implicaciones, no solo habían rescatado a una criatura, habían preservado una fuerza potente. Una clave para comprender y tal vez incluso interactuar con una especie legendaria y solitaria. El joven Snagger pulsó con satisfacción sus zarcillos, rozando suavemente contra el casco maltratado del alcance, como si ofreciera tranquilidad. La nave adulta respondió en especie su brillo bioluminiscente, cambiando y cambiando, reflejando el patrón una nueva ola de imágenes vertidas en la mente de Jaime. Sistemas dañados, lesiones, una súplica y una oferta están sugiriendo reparaciones. Ana sonaba a la vez asombrada y profundamente escéptica. La noción era absurda. ¿Cómo podría esta extraña nave alienígena posiblemente arreglar su maltrecha nave minera, que incluso la tecnología humana avanzada tendría dificultades para arreglar? Pero el joven Snagger palpitaba con entusiasmo, reflejando la intención de las naves más grandes. Jimmy sintió una oleada de optimismo imprudente. Ya habían desafiado las probabilidades una vez, ¿por qué no otra vez? El anillo de atraque dijo con voz áspera, haciendo una mueca, mientras el dolor atravesaba sus costillas heridas. Es el único espacio lo suficientemente grande abierto. Veamos qué pueden hacer. No hubo vacilación ni discusión. La supervivencia había reformado a su tripulación con el silbido de la hidráulica, el anillo de atraque dañado de la nave, extendiendo una abertura de fauces en el casco destrozado para asombro de Jim. La nave Snagger más grande respondió lentamente maniobrando. No en el anillo en Mindo en Navio, sí, sino por encima de él. Zarcillos desplegados de la nave más grande brillando con una intensidad que hizo que la luminosidad del joven Snagger pareciera suave. Los apéndices descendieron tejiéndose alrededor del casco dañado del alcance. El cableado, dañado, zumbaba con energía renovada. El metal destrozado vibraba y comenzó a reformar al joven Snagger. Bailó en medio del proceso, coordinando, traduciendo la intención que fluía de su anciano. La tripulación observara en silencio asombrada. Esto no era reparación, era regeneración. La nave Snagger estaba infundiendo el alcance con algo que desafiaba la comprensión. En cuestión de horas, un proceso que debería haber tomado semanas, en los mejores astilleros humanos, estaba cerca de completarse. Cuando terminó el alcance, cambió para siempre, marcado y remendado. También era más fuerte, más resistente, imbuido de una energía de otro mundo, mientras los zarcillos se retiraban y el